Quizá nuestro problema es que nos adelantamos demasiado a las cosas. Quizá las decimos con demasiada antelación. Entonces eso nos hace parecer locos para unos, insensatos para otros y cosas quizá incluso peores. Lo cierto es que al final se confirma lo que decimos aquí y es tan fácil como ir al registro de vídeos de este canal y comprobarlo, sin más ni menos. Vamos a ver hoy otro caso de esta situación de previsión en base a un análisis. Tampoco es que tengamos una bola de cristal, algo maravilloso, fantástico, una máquina del tiempo o algo así por el estilo. Simplemente analizamos la situación, lo hacemos sin el apasionamiento del forofismo futbolístico y, pues vaya, que suele dar buen resultado. Fíjense, léanlo por ustedes mismos. Arranca el plan urgente de la OTAN para llevar la guerra al mismísimo corazón de Rusia. Vean la fecha, 11 del 11 de 2024. En un 11 del 11, un 11 de noviembre, se firmó el armisticio, el Tratado de Versalles, el armisticio preliminar para el fin de la Primera Guerra Mundial. Era la primera vez que ocurría una guerra con ese componente industrial, esa maquinaria de destrucción, de aniquilamiento que ya todos reconocemos como guerra a día de hoy, pero que hasta aquel entonces nunca jamás se había visto. Y ya ven el titular para un día, para una conmemoración así. Arranca el plan urgente de la OTAN para llevar la guerra al mismísimo corazón de Rusia. No está nada mal. Destacamos la parte final del artículo. Vean, es curioso lo que se dice aquí. La Casa Blanca pide a Trump no abandonar a Ucrania. Por alguna razón le quitaron al señor Trump la P final, quizá con intención, no lo sabemos. En cualquier caso, la actual administración pide a Trump y a su equipo que sigan apoyando a Ucrania. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha confirmado que Biden recibirá este miércoles a Trump con la intención de presionarle para que no abandone a Zelensky. Sullivan. ¿Por qué quiere hacer esto Sullivan? Sullivan ha explicado en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CBS que el primer y más importante mensaje será que está comprometido con el traspaso pacífico del poder. ¿Por qué dice esto Sullivan? ¿Por qué un traspaso pacífico del poder? ¿No es un poco extraño que tras las elecciones no haya pasado nada? Es un poco extraño, ¿no creen? Se suponía que iba a ocurrir una guerra civil en Estados Unidos. Se suponía que iban a asesinar a Donald Trump, que iban a hacer esto o lo otro. ¿Por qué está todo tan tranquilo? ¿Por qué Sullivan está tan jovial, tan campechano? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Y por qué nos lo dicen en Huffington Post? Y nos lo dicen con un encabezado como este. Hay que hacerse preguntas. Hay que hacerse preguntas. Biden, bueno, no habíamos terminado el párrafo anterior, así como temas importantes tanto de política interior como exterior, incluyendo Europa, Asia y Oriente Próximo. Esto es lo que dijo Sullivan. Sullivan, ya saben que es uno de los representantes del Estado profundo estadounidense. Es un representante neoconservador y sionista hasta la médula, claro está. Biden tendrá la oportunidad en los próximos 70 días de argumentar ante el Congreso y la administración entrante que Estados Unidos no debe abandonar a Ucrania, que abandonar a Ucrania significa más inestabilidad en Europa, ha declarado el asesor de Seguridad Nacional. Ayer hemos hecho un vídeo, un directo, de hecho, véanlo, en el que hablábamos acerca de estas cuestiones de Europa, la inestabilidad en Europa, la seguridad de Europa, etcétera, etcétera. Comentábamos un artículo muy significativo, en este caso de otro panfleto propagandístico, en este caso español, El País. Muy, muy significativo. Aten ustedes mismos los cabos y después pregúntense si lo que hacemos en este canal es quizá adelantarnos demasiado a las cosas. Quizá eso es nuestro defecto. Veamos. Oh, ¿qué pasó con Larry Johnson? Parece que Larry Johnson se ha suscrito a Geopolítica Actual. Su carrera está acabada. Fíjense lo que nos ha dicho Larry Johnson. Evitaremos la guerra con Rusia y con China, pero Irán todavía está sobre la mesa. Esto es lo que dice Larry Johnson. Y si ya nos vamos a los párrafos significativos, agárrense porque miren lo que dice. Finalmente,
déjenme presentarles un rumor que está circulando. Sabemos que antes del debate, mejor dicho, de hecho, antes del debate entre Biden y Trump, su equipo tuvo sondeos internos mostrando que podría perder de manera estrepitosa. ¿Qué hacer? Hace 4 semanas, un buen amigo con conexiones en los círculos republicanos, nos dice Johnson, me dijo que Biden y Trump se habían comunicado un poco después del debate. Biden esencialmente prometió sabotear el robo de la elección. Él sabía acerca de cómo se jugaba ese juego para conseguir 16 millones de votos misteriosos. Atención a lo que se está diciendo aquí, lo explicamos porque esto es muy importante. Se nos está hablando de un rumor, pregúntense por qué aparecen estos rumores, acerca de que Biden y Trump habrían llegado a un acuerdo. En ese acuerdo, Biden lo que tenía para Trump era evitar que Kamala Harris pudiese acceder a los votos fantasmas que le dieron la presidencia al señor Biden. De este modo, Trump ganaría. ¿A cambio de qué? A cambio de que Trump asegurase que tanto él, Joe Biden, como su familia nunca tuviesen que lidiar con una persecución jurídica. Ocurrió esto y entonces Larry Johnson nos aconseja que veamos un vídeo, una broma, en la que Joe Biden y Barack Obama hablan. Es una broma, es una representación, pero significativa. Y entonces básicamente Biden le dice que Obama ha tratado de tomarle el pelo, ha tratado de condicionarle, pero Biden, aunque es viejo y está loco, ha conseguido tomarle el pelo a Obama y ha llegado a una suerte de acuerdo con Trump en el que, digamos que él se queda seguro, pero Obama podría tener problemas. Este es el chiste que se hace en ese vídeo. Es muy interesante todo esto, pero aún hay más, fíjense. ¿Fue la decisión de Biden de ponerse una gorra de Trump solo una broma, solo una pifia, una de esas típicas cosas que hacía el señor Biden? ¿O había algo más en ello? ¿Fue la decisión de Biden de llamar a los votantes de Trump basura justo cuando Kamala Harris estaba dando su discurso de clausura de campaña? ¿Fue eso una coincidencia o había algo más? Estas son las preguntas que se hace Larry Johnson. ¿Por qué se hará estas preguntas? Pues vamos a verlo. Fíjense, hay más personas que están haciéndose preguntas acerca de qué es lo que está pasando, por qué ocurrió este traspaso de poder tan pacífico, cómo es que no está habiendo nada, cómo es que no está pasando nada. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mucha gente se está haciendo preguntas, es lógico, porque es todo muy raro, si lo piensan. Entonces, aquí lo tienen. ¿Se está llenando la administración Trump ya con señores de la guerra, aficionados a las políticas belicosas? Se pregunta esta persona. Donald Trump ha nombrado a Mike Waltz como su próximo asesor de seguridad nacional. Asesor de seguridad nacional, vayamos aquí. Asesor de seguridad nacional, es decir, va a ser su Sullivan. Sullivan es el asesor de seguridad nacional de Biden y el señor Trump ya ha nombrado a su asesor de seguridad, según esta información. ¿Y qué es este señor? Pues ahí lo ven. Es un señor de la guerra, es decir, un señor belicoso que está deseando encontrar la manera de llevar a Estados Unidos, lo mismo que John Bolton, que ya formó parte de la administración Biden en su primera legislatura, está deseando llevar a Estados Unidos a la guerra. Esto es significativo y curioso. Entonces aquí entramos dentro de este juego de despiste de qué es lo que quiere la administración Trump, qué es lo que quiere la administración Biden, por qué no ha habido ningún conflicto en estas elecciones, por qué ha salido Trump victorioso de forma pacífica, sin que nadie diga nada, sin que aquí pase nada de nada, etcétera, etcétera. Son las preguntas que surgen. Bueno, como pueden leer ahí, este señor Waltz pues tiene ideas para guerras en todos los sitios imaginables y más. Pero también
ha contratado a Elise Stefanik para ser embajadora de Estados Unidos en la ONU. Y la autora se pregunta por qué. Stefanik es una furiosa sionista, tan furiosa que de hecho era favorable a quitar de en medio a esos protestantes, esos que protestan, pero mejor dicho, no protestantes, sino esos que protestan por el genocidio en Palestina, en las universidades y todo esto. En fin, significativo. Marco Rubio. Ya hemos puesto una publicación en Telegram acerca de las cosas que decía Marco Rubio, de lo que opinaba de Donald Trump. ¿Por qué razón aparece Marco Rubio como el posible, mano derecha poco menos, de Donald Trump dentro de su hipotética administración? Vaya, que esto todavía no está confirmado, pero es lo que cabe esperar, es lo que se está hablando ahora. Por supuesto, este señor Rubio adora la guerra, adora el belicismo estadounidense, etcétera, etcétera. Es decir, halcones, como lo dicen allí, halcones por todos lados. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces, la autora concluye diciendo: ignoren ustedes las palabras de estos que hablan, como por ejemplo, sin ir más lejos, el propio hijo de Donald Trump. Porque llevan años diciendo cosas, palabrerías y palabrerías, pero lo que hay que mirar son sus acciones. Porque hablar es barato, dice la autora. Por lo demás, tenemos también a Moon of Alabama, que también se hace algunas preguntas importantes. Preguntas acerca de las cuales hay que reflexionar. Esto no se trata de una cuestión pasional, no se trata de adorar a Donald Trump o de odiarlo. No se trata de dejarse llevar por el sentimentalismo, sino ver qué es lo que hay sobre la mesa y sacar conclusiones en consecuencia. Fíjense lo que dice. ¿Por qué el Washington Post publicó la famosa ya llamada entre Trump y Putin cuando en realidad nunca ocurrió? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué el Washington Post y la agencia Reuters publicaron aquello? Ayer mismo salía esta noticia, nosotros hacíamos aquí una publicación y después hicimos en el directo el desmentido, puesto que Washington Post y Reuters aseguraban que el jueves, el día 7, habían hablado por teléfono Putin y Donald Trump, pero el Kremlin lo desmintió de forma categórica. Tal cosa nunca ocurrió. Entonces, fíjense, las preguntas que se hace Berham de Moon of Alabama. Dos cuestiones principales. Dice, ¿por qué Nakashima, que es la que escribió el artículo en el que se daba esta noticia bomba? La noticia se daba ayer mismo y habría tenido lugar esa llamada el día 7. ¿Por qué Nakashima habla de esta noticia? ¿Qué es lo que pudo llevarla? Nakashima había sido premiada por el Russiagate, es decir, esa teoría según la cual Donald Trump formaba parte era un espía ruso, poco menos, y que toda la primera administración de Trump se había debido a cosas de Putin y sus espías, etcétera, etcétera. Todo eso fue al final confirmado como una patraña, pero la señora Nakashima se llevó un premio Pulitzer y ahora que vayan y que se lo quiten. Obviamente no lo van a hacer. La segunda pregunta que se plantea Moon of Alabama es: ¿cuál fue el propósito de decir semejante cosa? ¿Cuál fue el propósito? Hay, obviamente, un propósito. ¿Por qué hacerlo? Entonces, ¿quién se lo dijo a Nakashima y cuál era el propósito? Esta es la gran cuestión. Y después, fíjense, las otras preguntas que también, antes que nada, se destaca la frase que es la más significativa. Es decir, Trump le habría dicho a Putin que Washington tiene un contingente militar considerable en Europa. ¿Por qué esta frase? ¿Por qué decir exactamente esta frase? ¿Por qué hacer referencia a esto? Una mentira para decir esto. ¿Por qué? Entonces, fíjense, Moon of Alabama dice: lo siento, pero la presencia de Estados Unidos en Europa es de unos 50.000 soldados, de los cuales 5.000 o 7.500 son soldados que podrían ir al frente de batalla, es decir, un contingente exiguo. Y digamos que no es algo que hiciese temer al Kremlin para nada. Entonces, ¿por qué decirlo? Otra vez lo mismo, ¿por qué decirlo?
Y es esas las preguntas que se hacen. Es decir, ¿quién quería poner el asunto de la presencia de tropas estadounidenses en Europa en discusión en torno al tema ucraniano? ¿Y por qué propósito? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Bueno, pues lo que llevamos diciendo ya desde hace semanas llevamos diciendo lo mismo. El propósito es simplemente, recuerden el plan de la victoria de Zelensky, que ahora, por cierto, se está diciendo que era un plan que Zelensky presentó en previsión de que Donald Trump ganase las elecciones. Esto es lo que se está diciendo ahora. En ese plan de la victoria se decía, entre otras cosas, que de la seguridad europea se iba a encargar él, Zelensky. El ejército ucraniano iría sustituyendo a las tropas estadounidenses en Europa. Es decir, Ucrania se ocuparía de Europa. Esto es lo que se nos decía. Entonces, en esa hipotética llamada, Trump le dice a Putin, cuidado, que nosotros tenemos un contingente en Europa. Esto es lo que hay que pensar. Acerca de esto es acerca de lo que hay que reflexionar. Nosotros ya lo hemos dicho aquí. Obviamente, Donald Trump llegó a un acuerdo. Esto es más que obvio. Y, de hecho, insistimos en la pregunta, ¿por qué no hay conflicto? ¿Por qué no hay conflicto? ¿Por qué no hubo ningún conflicto en absoluto? ¿Por qué Donald Trump, después del intento de asesinato, de su ya famosa oreja, por qué suscribió sin ambajes, es decir, totalmente, el discurso que la administración Biden había preparado de que aquello había sido cosa de Irán? ¿Por qué hizo tal cosa? ¿Por qué Trump hizo eso? Obviamente debió llegar a un acuerdo dentro de un buen negocio, ¿no? Donald Trump es un hombre de negocios. El negocio debió parecerle bueno y lo suscribió. Esto es lo que tenemos. Entonces, ¿todo esto significa que va a haber paz en Europa y amor y alegría y todo eso? Obviamente no. Vean el equipo que Trump está preparando. Y tengamos siempre en consideración las líneas generales de análisis. Es decir, la estrategia de Estados Unidos, como dijimos en vídeos precedentes, sigue siendo la misma de hace más de 30 años. Es el dominio benévolo del mundo. El dominio benévolo del mundo. Así es como se presentaba en los documentos oficiales hace ya más de 30 años. Esa sigue siendo la estrategia. No hay ninguna nueva estrategia. Para conseguir semejante estrategia es necesario aniquilar a todos aquellos que están en contra de dicha estrategia. ¿Y qué dijo Putin en Valdai? ¿Qué es lo que dijo? Dijo exactamente lo contrario de ese dominio benévolo, de esa hegemonía de Estados Unidos, de ese control del mundo. Dijo todo lo contrario. Entonces, obviamente, no puede haber paz entre la nueva administración Trump y el gobierno de Vladimir Putin. Es sencillamente imposible. Esa paz de la que tanto hablan, a la que se llegaría en Ucrania, es del todo inviable, porque pasaría necesariamente porque los rusos comulgasen con ruedas de molino, que aceptasen condiciones disparatadamente malas para ellos. Tan malas que de hecho incluso podrían poner en serios problemas al gobierno de Putin en caso de que les aceptase. Han muerto los rusos en el frente, han sufrido todas esas bajas de civiles, el territorio de Kursk todavía ocupado con tropas de la OTAN. Todo eso para ahora dejarse embelesar por Donald Trump y sus artes negociatorias. Dejarles que no se preocupen, vamos a hacer como en Corea. Vamos a poner una línea y usted no pasa de la línea, desmilitarizamos. OTAN, bueno, dentro de 20 años, pero 20 años bien. Solo dentro de 20 años volvemos otra vez a la fiesta, volvemos otra vez al cachondeo. Bueno, es obvio que no va a haber paz. ¿Qué más nos gustaría a nosotros que fuera a haber paz? Pero cuando no se quiere de ninguna manera la paz, ¿cómo demonios se supone que va a ocurrir la paz? ¿Cómo se supone que, llenándolo todo de halcones, va a ocurrir que la administración Trump sea una administración de paz? ¿Cómo se supone que va a ocurrir semejante cosa? Entonces, no es cuestión de que nos guste o nos deje de gustar Trump. La verdad, nosotros preferimos a Trump antes que a Biden. Así que ya ven, no es que tengamos animadversión en contra de Trump. No se trata de eso. Se trata de ver qué es lo que prima. Donald Trump es un hombre de negocios. ¿Y cuál es el negocio? El negocio es continuar la guerra, llevarla a término, continuar con la vieja estrategia de hace 30 años. Eso es lo que se está haciendo. Como ven, los analistas empiezan ya a hacerse preguntas. La cosa ciertamente suena rara, se ve rara. ¿Por qué está ocurriendo todo esto? ¿Por qué está ocurriendo así? Claro, se hacen preguntas, y bien que deben hacérselas.
porque sus análisis no están sabiendo dar con la clave de todo esto. ¿Habrá guerra contra Rusia? Claro que sí, por supuesto, ya la hay, va a continuar. ¿Habrá guerra contra Irán? Desde luego que sí. Por lo demás ya está ocurriendo. ¿Y habrá guerra contra China? Sí, todo hace indicar, todo hace dar a entender que sí, que se abrirá ese nuevo frente de batalla durante la administración Trump. Es decir, simplemente la guerra mundial, guerra cognitiva, no lo olvidemos, simplemente va a continuar. Y eso es todo. Si alguien quiere algo diferente, más vale que mueva ficha. Más vale que comprenda que la lógica interna del sistema moderno, tal y como siempre decimos aquí, no es otra que esta que se está poniendo en práctica, y que nada va a hacer cambiar el hecho de que nuestras preferencias futbolísticas sean de un equipo o del otro. Eso no va a cambiar nada en absoluto. Todo va a continuar en la misma línea, la lógica inherente del propio sistema moderno. Un sistema que necesariamente debe ser global, debe uniformizar todo el mundo necesariamente, porque sólo así va a conseguir implementar esa transformación que necesita, por lo demás, para seguir subsistiendo, puesto que en su presente configuración sencillamente no es posible. Quien quiera hacerse preguntas acerca de si esto es posible o no, que se pregunte acerca de la propia Europa. ¿Cuál es la situación en la que está ahora mismo Europa y cuáles son las perspectivas de futuro? Y ahí ya obtendrá una respuesta clara. En fin, lo dejamos ahí. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Como ven aquí, tenemos el defecto de adelantarnos demasiado, pero hacemos buenos análisis después de todo. Así que, ya saben, apóyennos y nos vemos en la próxima. Recuerden que hoy es martes y tenemos clase. Y además, ya habíamos dicho que íbamos a hacer una interpretación de tipo histórico acerca de todo esto que está ocurriendo y vamos a tratar de darle, pues eso, digamos que un componente desde otro punto de vista, vaya, desde otro punto de vista, a ver si conseguimos que se entienda un poquito más todo este tremendo galimatías. Así que les emplazamos a dentro de unas pocas horas y nos vemos. Venga, un saludo muy grande.